Durante 2 años, la CEO Alexandra apenas sabía que Malik existía. Él era el padre soltero negro y tranquilo que arreglaba las máquinas, yéndose siempre antes de que alguien pudiera darle las gracias. Esta noche, en un restaurante exclusivo, Alexandra vio a Malik con un traje oscuro sentado frente a Andrea, una mujer hermosa que le sostenía la mano. Malik sonrió, con una calidez en los ojos que nunca mostraban en la oficina. Su cálida piel morena captaba la luz suave. Sus rizos cortos contrastaban nítidamente con su mandíbula afeitada. A Alexandra se le cortó la respiración. Si él pertenecía a otra persona, ¿qué se había perdido ella? Alexandra estaba celosa, pero ni siquiera recordaba su nombre. Y no sabía que Malik se estaba reuniendo con Andrea por algo que podría derribar a toda la empresa. Alexandra Hayes se había convertido en CEO a los 34 años tras una brutal transición de poder, que dejó a la mitad del equipo ejecutivo reasignado y a la otra mitad resentida. La Junta la había elegido por su eficiencia, su capacidad para tomar decisiones sin dudar, y su negativa a dejar que el sentimiento nublara su juicio. Ella vivía según reglas frías, decisiones rápidas y números duros que podían medirse, rastrearse y optimizarse. Odiaba las complicaciones emocionales con una intensidad que rozaba la fobia, y la razón vivía en su memoria como una cicatriz permanente. Había visto a su madre caer en la depresión tras un matrimonio destrozado. Había visto a una mujer fuerte convertirse en una sombra de sí misma por un hombre que había prometido un para siempre, y en cambio, le entregó el abandono. La joven Alexandra hizo un juramento entonces: nunca ser débil, nunca ser vulnerable, nunca dejar que nadie tenga ese tipo de poder sobre ti. La creencia se había arraigado profundamente en su mente, convirtiéndose en el cimiento de todo lo que construyó. La debilidad se queda atrás. Los empleados son solo posiciones en un gráfico. El amor es una carga que las personas exitosas no pueden permitirse. Dirigía la empresa igual que dirigía su vida, con precisión, distancia y un enfoque inquebrantable en los resultados. Nadie la conocía realmente. Malik Carter tenía 36 años. Era un técnico de mantenimiento negro del turno de noche, que se mantenía callado. Mantenía las cosas limpias y nunca luchaba por el crédito. Un hombre negro moviéndose por pasillos pulidos donde las personas como él solían estar limpiando las habitaciones, no sentadas en ellas. Criaba solo a su hija de 7 años, Amara, una responsabilidad que moldeaba cada decisión que tomaba, cada hora que trabajaba y cada sacrificio que aceptaba sin quejarse. Siempre llevaba su teléfono en modo de emergencia, aterrorizado de que la escuela pudiera llamar en cualquier momento con noticias de un accidente, una enfermedad o alguna crisis que le exigiera elegir entre su hija y su trabajo. Ese miedo vivía en su pecho como un peso constante. Malik había sido una vez excepcional en su trabajo, el tipo de ingeniero que veía soluciones que otros pasaban por alto, que construía sistemas que perduraban. Pero se enterró a sí mismo después de una tragedia que lo cambió todo, eligiendo la invisibilidad sobre la ambición, porque la visibilidad significaba riesgo, y el riesgo significaba perder lo único que le quedaba. Como hombre negro que ya había aprendido lo rápido que la atención podía volverse peligrosa, mezclarse con el fondo parecía más seguro que brillar. Amara era inusualmente perceptiva para su edad, con una piel marrón oscura como la de su padre, y pequeños rizos apretados que se negaban a quedarse en trenzas ordenadas. Entendía las cosas tan profundamente que fingía estar bien cuando no lo estaba. Había aprendido a leer el estado de ánimo de su padre, a sentir cuándo el dinero escaseaba, a saber cuándo estaba cansado, aunque sonriera. Su mayor miedo era simple y devastador: que su padre desapareciera como lo había hecho su madre, que un día despertara y él también se hubiera ido, dejándola completamente sola. La estructura de poder de la empresa moldeaba todo lo que ocurría dentro de sus paredes. George era el director financiero, un brillante manipulador que controlaba los números como armas, que podía hacer aparecer o desaparecer las ganancias dependiendo de cómo presentara los datos. Había construido un imperio de influencia a través de favores,
secretos y narrativas cuidadosamente construidas que lo posicionaban como indispensable. Vanessa dirigía las comunicaciones y las relaciones públicas, cercana a Alexandra, experta en pulir la imagen de la empresa hasta que brillara. Sabía cómo convertir los desastres en oportunidades, cómo controlar la historia antes de que ésta pudiera controlarlos a ellos. Su lealtad parecía absoluta, pero en realidad pertenecía a quien quiera que tuviera el poder. Henry se desempeñaba como director de operaciones, práctico, pero aún poseía una conciencia que ocasionalmente lo inquietaba. Veía más de lo que decía, entendía más de lo que revelaba, y cargaba con el peso de saber cosas que aún no podía probar. Otis presidía la junta directiva, preocupándose solo por los tratos, las ganancias y los informes trimestrales que impresionaban a los accionistas. Había puesto a Alexandra en el poder porque ella daba resultados, y la destituiría igual de rápido si esos resultados dejaban de llegar. Amanda dirigía recursos humanos, viendo las dificultades de Malik, pero careciendo de la autoridad para ayudar. Procesaba sus solicitudes de cambio de horario, lo veía aceptar un trato injusto, notaba el agotamiento en sus ojos, y se sentía impotente para intervenir contra la interferencia de George. Alexandra ignoraba a Malik por razones que tenían todo el sentido para ella. George y Vanessa lo habían definido desde el principio como simplemente un trabajador de mantenimiento que se quejaba demasiado, que solicitaba constantemente cambios de horario, que carecía de la dedicación que demostraban los empleados serios. Alexandra estaba acostumbrada a ver a las personas a través de archivos e indicadores de rendimiento, no con sus propios ojos. Confiaba en que sus ejecutivos filtraran la información, que le trajeran solo lo importante, que manejaran los detalles mundanos que no requerían su atención. Malik se hacía invisible activamente, porque no quería que nadie notara su vida privada ni a su hija. La atención significaba preguntas. Las preguntas significaban explicaciones. Las explicaciones significaban revelar vulnerabilidades que podían ser explotadas. Había aprendido esa lección por las malas. Había un archivo antiguo bloqueado en el sistema de RRHH, relacionado con Malik, etiquetado como confidencial y restringido. La firma de aprobación en ese archivo pertenecía a George, y la fecha se remontaba a 3 años atrás, a una época en la que Malik había sido alguien diferente, antes de que la tragedia hubiera remodelado su mundo. Malik había salvado a la empresa más veces de las que nadie sabía, realizando milagros en las sombras, mientras otros recibían los aplausos bajo la luz. La noche en que el almacén de datos perdió energía durante un ciclo de respaldo crítico, él corrió solo al piso técnico y rescató el sistema antes de que pudiera incendiarse o explotar, trabajando en la oscuridad con nada más que la linterna de su teléfono y su conocimiento de cada cable, cada circuito, cada punto potencial de falla. Había salvado 6 meses de datos irreemplazables, y nadie sabía su nombre. Cuando el ascensor se atascó con un grupo de ejecutivos atrapados dentro, Alexandra solo notó que las luces volvían a encenderse, escuchó las voces aliviadas y vio a la gente salir a salvo. Nunca supo quién lo arregló, nunca preguntó quién se había metido en el hueco para soltar el freno manualmente, quién había arriesgado su seguridad para garantizar la de ellos. Durante una demostración crítica para socios que podían cerrar o romper un contrato importante, el equipo falló 30 segundos antes de la presentación. Malik lo reparó en 90 segundos exactos, con manos firmes y seguras, antes de retroceder detrás del telón, a donde pertenecía. La demostración fue un éxito. Alexandra estrechó la mano de los socios. Malik volvió a revisar el inventario. Alexandra esperaba inconscientemente que todo funcionara sin problemas. Lo daba por sentado de la misma manera que la gente da por sentado el aire, sin notarlo nunca hasta que desaparece. Los sistemas funcionan porque alguien hizo que funcionaran. El edificio se mantenía en pie porque alguien lo mantenía. Las operaciones diarias continuaban porque personas como Malik se presentaban y hacían el trabajo que nadie más quería hacer. Amara aparecía indirectamente en estos momentos, una presencia fantasma que moldeaba las decisiones de su padre. Malik solicitaba cambios de horario para recoger a su hija de la escuela,
para llevarla a citas médicas, para estar presente en las reuniones de padres y maestros que tanto le importaban a ella. La directora de RRAHH, Amanda, intentaba procesar estas solicitudes con compasión, pero George desestimaba el papeleo, lo marcaba como baja prioridad y sugería que las personas que no podían comprometerse completamente con sus trabajos deberían buscar otro empleo. Malik aceptaba horas extras no remuneradas para evitar llamar la atención, tragándose su orgullo. Porque el orgullo no pagaba la comida, ni el alquiler, ni el seguro médico que mantenía a Mara a salvo. Aprendió a no pedir nada, a no esperar nada, a no necesitar nada, volviéndose tan invisible que incluso su nombre se borró de la memoria. Vanessa plantaba semillas, dejando caer comentarios cuidadosamente a Alexandra durante el café o en los viajes en coche entre reuniones. Le decía a Alexandra que no se preocupara por gente como Malik, que solo causaban problemas, que veían las adaptaciones como debilidades para explotar en lugar de necesidades para equilibrar. El mensaje caló a través de la repetición, convirtiéndose en una verdad asumida. Henry descubrió accidentalmente un informe técnico con el nombre de Malik, mientras buscaba en archivos archivados algo no relacionado. La innovación descrita en el informe era brillante, el tipo de solución con visión de futuro que podría ahorrar millones. Pero cuando Henry revisó la versión actual del archivo, el autor había cambiado. El departamento de finanzas ahora recibía el crédito por el trabajo. La fecha de envío original había sido alterada. La contribución de Malik había sido borrada tan completamente como si él nunca hubiera existido. Henry no dijo nada todavía, pero guardó una copia de ese informe escondida en sus archivos personales. La emboscada en el restaurante ocurrió una noche en la que Alexandra se reunía con Otis y posibles inversores para discutir la venta de una parte de la empresa. Una jugada que traería capital, pero diluiría el control. El entorno era elegante, de clase alta. Exactamente. El mundo de Alexandra. El tipo de lugar donde los agentes de poder cerraban tratos con vinos que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. Casi todos en la sala se veían iguales. Y ver a un trabajador de mantenimiento negro sentado como si perteneciera a ese lugar, sacudió algo dentro de ella. Y entonces vio que Malik pertenecía allí, sentado en una mesa cerca de la ventana con las luces de la ciudad brillando detrás de él como estrellas. El impacto golpeó en 3 capas, cada una desmantelando suposiciones que ella no sabía que había hecho. Primero, ¿por qué está él aquí? Destrozó su creencia no examinada de que los trabajadores de mantenimiento se quedaban en los espacios de mantenimiento, que las líneas de clase eran firmes e infranqueables, que alguien como Malik no cenaba en restaurantes como este. Segundo, ¿por qué está vestido así? Malik llevaba un traje oscuro impecablemente confeccionado, la tela costosa y bien ajustada, su postura tranquila y compuesta. Parecía que pertenecía allí, como si hubiera nacido para habitaciones como esta. Y la disonancia cognitiva hizo que la mente de Alexandra vacilara. Tercero, ¿quién es la mujer que le sostiene la mano? Andrea era hermosa de una manera discreta, elegante sin esforzarse, inclinándose para hablar en tonos demasiado bajos para que Alexandra los escuchara. Su intimidad era obvia, cómoda, del tipo que provenía de la confianza y el tiempo. Los detalles hicieron que Alexandra sintiera celos genuinos, una emoción ardiente e incómoda que no estaba acostumbrada a experimentar. Andrea se inclinó y habló suavemente, con expresión seria. Malik escuchaba con total atención y asentía como un hombre respetado, valorado, visto como un igual. Su opinión le importaba a esta mujer de formas que claramente no importaban en el trabajo. Malik sonrió, y esa sonrisa rompió algo en el pecho de Alexandra. Esa sonrisa no se parecía en nada a su silencio en la oficina, en nada a la expresión neutral que llevaba cuando pasaba junto a ella en los pasillos. La sonrisa era cálida, genuina, sin reservas. Transformaba su rostro, revelaba a una persona que Alexandra nunca había vislumbrado. Sugería profundidades que nunca había imaginado. Sentía que no sabía nada de él en absoluto.
y peor aún, como si nunca hubiera intentado saberlo. Su vaso de agua tembló ligeramente en su mano. Apartó la mirada, forzando su atención hacia Otis y los inversores, pero sus ojos volvieron contra su voluntad, atraídos por la visión de Malik siendo tratado como alguien que importaba. Alexandra captó fragmentos de la voz de Andrea durante una pausa en su propia conversación, lo justo para escuchar. Mañana, si firmas estos papeles, George no tendrá a dónde huir. Las palabras no tenían sentido en el contexto que Alexandra entendía. George era su director financiero, su mano derecha en asuntos financieros, de confianza y esencial. ¿Qué papeles? ¿Qué tenía Malik que pudiera amenazar a George? A partir de esa noche, Alexandra comenzó a prestar atención a Malik con una intensidad que se sentía casi obsesiva. ¿Cómo se llama ese técnico?, le preguntó a Vanessa a la mañana siguiente, tratando de sonar casual. ¿Cuál es el que trabaja de noche? Vanessa desvió el tema con suavidad. Intentó dirigir la conversación hacia asuntos más importantes. Sugirió que Alexandra no debería desperdiciar energía mental en empleados de bajo nivel, que había prioridades mayores, que la delegación existía por una razón. Pero Alexandra insistió hasta que Vanessa cedió con visible reticencia. Malik Carter. Está en mantenimiento. ¿Por qué preguntas? Alexandra no respondió, pero su mente ya estaba moviéndose, planeando, calculando. Hizo algo incorrecto, pero muy característico de una CEO operando con información incompleta y celos no examinados. Llamó a Malik a su oficina y le asignó trabajo difícil bajo el pretexto de probar sus capacidades. Proyectos que requerían que se quedara hasta tarde, que le informara directamente a ella, que permaneciera visible y responsable. La verdadera razón era que quería mantenerlo a la vista, alejarlo de esa otra mujer. Probarse a sí misma que él no era nada especial. Solo otro empleado que había tenido suerte con un buen traje y una cena costosa. La respuesta de Malik fue lógica, mesurada y totalmente desmoralizadora para sus esperanzas no declaradas. No la halagó ni mostró miedo ni pareció impresionado por su atención. Solo preguntó: ¿se me permitirá mantener un horario que me deje recoger a Amara? La pregunta debería haber sido razonable. Un padre pidiendo una adaptación básica. Pero Alexandra sintió su orgullo herido, su ego magullado por la aparente indiferencia de él hacia su interés. Asumió que él estaba aprovechando una nueva relación para hacer exigencias, usando su conexión con esa mujer, Andrea, como palanca contra la política de la empresa. Había malinterpretado completamente la situación, pero aún no lo sabía. George aprovechó la oportunidad de inmediato con los instintos de un depredador que huele una presa herida. Difundió información a través de canales cuidadosamente seleccionados, sugiriendo que Malik estaba confabulado con extraños contra la empresa, posiblemente vendiendo información propietaria, convirtiéndose definitivamente en un riesgo de seguridad que necesitaba abordarse. Los rumores se extendieron como una enfermedad a través del ecosistema de la oficina, susurrados en las salas de descanso y reenviados en mensajes encriptados. Alexandra le pidió a Vanessa que investigara a Andrea para averiguar quién era esta mujer y qué quería. Vanessa sonrió con esa expresión ensayada que no revelaba nada. Sé cómo manejar esto. Vanessa tendió una trampa tan limpia que parecía coincidencia. Organizó que Alexandra viera casualmente a Malik saliendo del edificio de oficinas con Andrea, calculando el tiempo perfectamente para que Alexandra regresara de una reunión de almuerzo, posicionada justo para presenciar lo que parecía ser un encuentro clandestino. Las cámaras de seguridad que Vanessa controlaba tomaron fotos. Las imágenes se filtraron en chats grupales internos como información privilegiada aparentemente orgánica, con comentarios que sugerían preocupación sobre violaciones de datos. La presión aumentó rápidamente. La especulación creció. El técnico de mantenimiento está exponiendo secretos de la empresa. El callado es siempre el que debes vigilar. Necesitamos protegernos. Alexandra tomó una decisión que era incorrecta, pero completamente consistente con su carácter, su entrenamiento, su creencia de que el control debe mantenerse a toda costa.
Llamó a Malik a una sala de conferencias con Henry y Amanda presentes como testigos, estableciendo un tono formal, creando un registro oficial. Su voz era de hielo cuando habló. Explica tu relación con Andrea. La expresión de Malik no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. ¿Estás vendiendo información? La acusación flotó en el aire como veneno. Malik se sintió insultado no por las palabras en sí, sino por lo que revelaban sobre lo poco que Alexandra pensaba de él, lo rápido que había asumido lo peor, lo minuciosamente que lo juzgaba sin pruebas ni juicio, y lo fácil que un hombre negro en su posición podía convertirse en un sospechoso conveniente. No suplicó, no se defendió. Solo dijo, con voz tranquila y firme: «Trabajo aquí porque mi hija necesita seguro médico». La declaración era una verdad simple, no una súplica, no una excusa, solo la razón por la que soportaba la falta de respeto, la invisibilidad y la sospecha injusta. Amara necesitaba cobertura médica. Esa necesidad pesaba más que su orgullo. Alexandra no suavizó su tono. En todo caso, su negativa a humillarse la irritó aún más. A partir de ahora, sigues el horario que yo establezca, sin excepciones, sin adaptaciones especiales. Si no puedes comprometerte completamente con esta empresa, tal vez deberías reconsiderar tu empleo. El ultimátum era claro: someterse completamente o irse. Malik miró directamente a Alexandra durante un largo momento, viéndola claramente, tal vez por primera vez. Comprendiendo que esta mujer nunca lo vería como nada más que un problema a gestionar o eliminar, tomó su decisión. «Nunca supiste quién era yo», dijo en voz baja. «Pero ahora quieres decidir cómo vivo». Sacó una sola hoja de papel de su bolsillo, ya preparada, ya firmada. Era su carta de renuncia, Maesanas Mospo. La colocó sobre la mesa de conferencias entre ellos, efectiva de inmediato. Salió sin esperar respuesta, dejando a Alexandra mirando la carta, sintiendo que había ganado y perdido algo simultáneamente. Amara escuchó a su padre decir que renunciaba cuando la recogió de la escuela esa tarde. Su voz estaba cuidadosamente controlada, pero sus manos de piel morena oscura apretaban el volante. Sintió pánico con un terror puro, que solo una niña de 7 años que ya había perdido a un padre podía sentir. ¿Por culpa de ella?, preguntó Amara en voz baja, refiriéndose a Alexandra, refiriéndose a la mujer que había hecho que la cara de su padre se viera así. Malik no respondió, pero el silencio era una respuesta. Amara se volvió para mirar por la ventana, con su pequeña cara fijada en una expresión demasiado adulta para sus años. Esa noche, los sistemas de la empresa comenzaron a mostrar errores inusuales. Cosas pequeñas al principio, fallos que podían explicarse como contratiempos técnicos normales, pero el patrón sugería otra cosa. Era como si alguien estuviera quitando lentamente el freno de seguridad pieza por pieza, dejando que la maquinaria girara hacia un desastre inevitable. Por primera vez en su vida adulta, Alexandra siguió a alguien como un ser humano, en lugar de como una CEO ejecutando una estrategia. Condujo hasta el vecindario de Malik sin seguridad, sin previo aviso, sin ningún plan claro más allá de la necesidad de ver, de entender, de saber lo que se había perdido. Lo vio cargando a Amara por las escaleras del apartamento, en un edificio que había visto décadas mejores, con la pintura descolorida y los pasillos oliendo a cocina vieja y vidas más baratas. La unidad era pequeña, pero limpia y cálida, visible a través de ventanas que daban a la calle. Había libros en los estantes y dibujos en el refrigerador, y una vida construida con amor en lugar de dinero. Una foto enmarcada de una familia negra sonriente estaba en una mesa auxiliar. Malik, y días más felices con una mujer cuyos ojos se parecían a los de Amara. Andrea apareció en la puerta cargando un maletín lleno de documentos, y Alexandra observaba desde su coche, sintiéndose como una espía, sintiéndose ridícula y obsesionada e incapaz de apartar la mirada. No había ninguna escena romántica, nada que sugiriera intimidad o pasión,
o la relación que Alexandra había imaginado. Solo papeles esparcidos sobre una pequeña mesa de cocina. Citas discutidas en tonos profesionales. Informes revisados con el enfoque de personas trabajando hacia un objetivo común. Alexandra se acercó más, manteniéndose en las sombras, esforzándose por escuchar a través de la ventana parcialmente abierta. Andrea estaba hablando. Si retiras tu testimonio, George gana. Enterrará la evidencia, reestructurará las empresas fantasma y cientos de personas perderán sus trabajos cuando despoje de activos a la empresa para beneficio personal. Malik miró a Amara, que estaba coloreando en la mesa ajena a la conversación de adultos que ocurría a su alrededor. Su voz era pesada. He soportado suficiente humillación. No dejaré que mi hija crezca en un lugar lleno de mentiras. Alexandra sintió que el mundo se movía bajo sus pies, mientras la comprensión la golpeaba en oleadas. Andrea no era una amante, era una abogada, una auditora interna contratada en secreto por alguien ajeno a la estructura de poder actual para investigar irregularidades financieras. Su misión: investigar a George por manipulación financiera y robo de propiedad intelectual, por esquemas que podrían destruir la empresa que Alexandra había sacrificado todo para liderar. Malik era un testigo porque le habían robado trabajo técnico, sus innovaciones tomadas y acreditadas a otros, sus contribuciones borradas de los registros, mientras las ganancias que generaban enriquecían a personas que no habían hecho nada para ganarlas. Él guardaba evidencia, documentos, correos electrónicos, marcas de tiempo, código con su firma incrustada donde solo él sabría buscar. La mujer de la que Alexandra había estado celosa no era una rival romántica. Ella era la clave que podría derribar al propio director financiero de Alexandra, exponer la corrupción al más alto nivel, salvar a la empresa del sabotaje interno. Y Alexandra había ahuyentado a la única persona que podía ayudar. La mañana siguiente se sintió como caminar hacia un desastre que había estado esperando suceder. El almacén de la empresa y los sistemas de coordinación experimentaron fallas en cascada, cada una desencadenando la siguiente en una horrible reacción en cadena. Los pedidos desaparecieron. Los envíos se desviaron. El sistema de gestión de inventario mostraba números que no podían ser precisos. Un contrato importante por valor de millones listo para firmarse esa tarde se vio repentinamente amenazado porque nadie podía garantizar los cronogramas de entrega. George actuó como un actor experimentado apareciendo en la suite ejecutiva, con expresiones de preocupación y sugerencias útiles. Culpó al débil departamento técnico, la falta de supervisión adecuada, el fracaso en invertir en sistemas robustos. Insinuó con perfecta negación plausible. Malik renunció justo en el momento adecuado. Debe haber un problema que no vimos. La sugerencia plantó la sospecha de que Malik había saboteado los sistemas antes de irse, cubriendo sus huellas, dejando el caos a su paso. Alexandra se sintió acorralada por circunstancias fuera de su control. Otis la llamó personalmente, con la voz tensa por la ira y la decepción. Si este contrato falla, la Junta tendrá serias preguntas sobre tu liderazgo. No podemos permitirnos este tipo de falla operativa. La amenaza era clara: dar resultados o ser reemplazada. Vanessa propuso una solución con la suave confianza de alguien que había anticipado esta crisis. Culpamos de todo a Malik. Lo incriminamos por sabotear sistemas después de su despido. Protegemos la imagen de la empresa. Avanzamos. La sugerencia hizo que Alexandra sintiera náuseas, pero no pudo articular inmediatamente por qué. Era práctico, estratégico, exactamente el tipo de control de daños que habría aprobado hace una semana. Henry comenzó a sospechar, su mente operativa reconociendo patrones que otros pasaban por alto. Esta cascada de errores parece deliberadamente provocada. Las fallas están demasiado perfectamente cronometradas, son demasiado integralmente destructivas para ser problemas técnicos aleatorios. Llevó a Amanda a un lado, compartió sus preocupaciones en voz baja. Juntos, comenzaron a buscar a través de los registros de acceso, encontrando anomalías que no deberían existir. Amanda descubrió que alguien había accedido recientemente al antiguo archivo bloqueado de Malik.
el marcado como confidencial, el que debería haber requerido múltiples niveles de autorización. La firma digital que aparecía en el registro de acceso pertenecía a George, con marca de tiempo de 2 horas antes de que el sistema comenzara a fallar. Las piezas se estaban ensamblando en una imagen que ninguno de los dos quería ver, pero que no podían ignorar. Alexandra tomó una decisión que le costó todo aquello sobre lo que había construido su identidad. Encontró a Malik sin guardaespaldas, sin la armadura de CEO que solía usar como equipo de protección. Fue al edificio de apartamentos de él sola. Llamó a su puerta como una persona normal, pidiendo ayuda en lugar de una ejecutiva poderosa, emitiendo órdenes. Malik abrió la puerta y su expresión se cerró inmediatamente cuando la vio. No ira, solo agotamiento. La mirada de alguien que había sido herido demasiadas veces para arriesgarse a tener esperanza. Necesito que vuelvas. Alexandra dijo las palabras, más difíciles que cualquier negociación comercial que hubiera realizado. Temporalmente para ayudar a arreglar los sistemas. La empresa está fallando. Malik no se ablandó fácilmente. Su voz era plana. Salvé a la empresa y mañana olvidas quién soy de nuevo. ¿Cómo termina esta historia de manera diferente? Amara apareció detrás de su padre, parada en el pasillo, mirando a esta mujer que había puesto triste a su papá. Su pequeña cara estaba cautelosa, protectora. Alexandra hizo lo más difícil de su vida, algo que su orgullo nunca había permitido antes. Admitió la culpa sin matices ni excusas. Me equivoqué al juzgarte. Me equivoqué sobre Andrea. Me equivoqué en todo. Las palabras se sentían como vidrio en su garganta, pero las forzó a salir porque eran verdad, y la verdad importaba más que el orgullo. Prometió algo específico, concreto, no palabras vacías destinadas a manipular. Restauraré el crédito de autoría de tu trabajo. Todo. Te protegeré de ser usado como chivo expiatorio por esta crisis. Y si George es culpable de lo que Andrea sospecha, estaré a tu lado cuando lo confrontemos, independientemente de lo que me cueste. Malik estudió su rostro, buscando engaño, encontrando solo desesperación y algo que podría ser arrepentimiento genuino. Estableció sus condiciones. Andrea participa plenamente. Nadie es silenciado o marginado. Henry y Amanda sirven como testigos de todo lo que discutamos. Y si hacemos esto, lo hacemos bien, sin medias tintas, sin proteger a personas que merecen consecuencias. Alexandra aceptó todo sin dudarlo. Malik descubrió la puerta trasera en el sistema esa noche, trabajando a través del código línea por línea, encontrando la trampa que solo alguien que la hubiera instalado sabría que existía. La modificación era elegante, sutil, diseñada para desencadenar fallas que parecían una degradación técnica natural, en lugar de un sabotaje deliberado. La firma del código conducía directamente al acceso del servidor del Departamento de Finanzas, y Malik reconoció el estilo, las opciones de sintaxis específicas que lo marcaban tan claramente como una huella dactilar. Durante los siguientes 2 días, Malik y Andrea reconstruyeron la cadena de eventos con precisión metódica. Las fallas del sistema fueron activaciones deliberadas provocadas remotamente, usando credenciales que no deberían haber existido fuera del equipo de seguridad de TI. El objetivo quedó claro a través de los registros financieros que Andrea había citado a través de canales legales. Desplomar el precio de las acciones de la empresa a través de desastres operativos, creando pánico que permitiría a George y sus socios adquirir acciones de control a precios artificialmente bajos. Era una adquisición hostil disfrazada de incompetencia técnica, y casi había funcionado. Amanda proporcionó correos electrónicos eliminados, recuperados de servidores de respaldo, que mostraban a George coordinando con partes externas, cronometrando el sabotaje para coincidir con los plazos del contrato, planificando la adquisición hasta montos específicos en dólares y puntos porcentuales. Henry proporcionó el informe técnico con la autoría alterada, junto con otros 6 ejemplos que había encontrado durante noches de insomnio buscando. Las innovaciones de Malik, por valor de millones en mejoras de eficiencia y ahorros de costos, todas robadas y atribuidas al departamento de George.
La reunión de la junta reunió a todos los actores clave en la misma sala por primera vez: Otis, George, Vanessa, Alexandra, Henry, Andrea y Malik. El aire estaba denso por la tensión y las acusaciones no dichas. Malik sintió cada ojo sobre él. El único hombre negro en la mesa en una habitación que nunca había sido diseñada, teniéndolo en mente. George atacó inmediatamente, pasando a la ofensiva antes de que alguien pudiera cuestionarlo, dirigiendo su desprecio al objetivo más fácil. ¿Qué hace él aquí? George señaló a Malik como si fuera algo desagradable, traído en el zapato de alguien. Es solo un técnico de mantenimiento con rencor y sin credibilidad. Malik no mordió el anzuelo. Respondió con calma, con voz firme y clara. Así es. Solo soy un técnico de mantenimiento. Pero es exactamente por eso que sé qué tornillos en esta empresa fueron torcidos por quién, qué sistemas fueron modificados y qué rastros fueron cubiertos. Andrea dio un paso adelante, profesional y preparada, y comenzó a presentar pruebas con la precisión de un fiscal construyendo un caso hermético. Cuentas de acceso que no deberían existir. Firmas digitales que probaban quién desencadenó el sabotaje, rastros de dinero que conducían a cuentas extraterritoriales y empresas fantasma registradas bajo nombres que conectaban de nuevo con George a través de una red de estructuras corporativas diseñadas para ocultar la propiedad. Vanessa entró en pánico, su compostura rompiéndose por primera vez. Intentó interrumpir alzando la voz, intentando desacreditar las credenciales de Andrea o cuestionar la legalidad de la investigación. Alexandra la cortó con un gesto. Déjala terminar. La evidencia era devastadora e innegable. George había estado robando sistemáticamente propiedad intelectual durante 3 años, acreditando innovaciones a su departamento mientras los creadores reales permanecían invisibles. Había estado malversando a través de contratos de consultoría falsos y pagos inflados a proveedores. Y cuando temió ser descubierto, intentó estrellar la empresa para poder comprarla barata y poseer lo que había estado robando poco a poco. La cara de Otis pasó de roja a pálida y a algo cercano al gris. A medida que las implicaciones se hacían claras, la responsabilidad, las demandas, el escrutinio regulatorio, la destrucción completa de la credibilidad de la Junta, si esto se hacía público. Alexandra se puso de pie, atrayendo todas las miradas de la sala. Miró a George con algo cercano a la lástima. Una vez fallé en ver a Malik. Lo traté como invisible porque confié en las personas equivocadas para decirme qué importaba. Pero hoy, veo exactamente quién es el verdadero saboteador. Se volvió hacia Otis. Pido la suspensión inmediata de George pendiente de investigación criminal. Solicito una auditoría forense completa de todas las operaciones financieras bajo su supervisión. Y recomiendo que cooperemos plenamente con las fuerzas del orden, en lugar de intentar manejar esto internamente. George fue escoltado fuera del edificio en menos de 1 hora. Su acceso revocado. Su oficina sellada. Su imperio cuidadosamente construido colapsando en el lapso de una sola tarde. Vanessa renunció antes de que pudieran despedirla, reconociendo que su asociación con George ahora era tóxica. El contrato se salvó mediante una intervención de emergencia y la garantía personal de desempeño de Alexandra. La empresa sobrevivió, dañada pero intacta. Cuando todo terminó, cuando la sala se había despejado y solo quedaban Alexandra y Malik, él dijo algo que la dejó parada en silencio. No volví por ti. Volví porque Amara merece vivir en un mundo decente. Y no podría enseñarle sobre integridad si me alejara cuando la gente necesita ayuda. Las palabras no fueron crueles, solo honestas, y cortaron más profundo de lo que cualquier insulto podría haberlo hecho. Alexandra cambió de verdad. Durante los meses siguientes, no solo en palabras, sino en acciones que reestructuraron la forma en que operaba la empresa. Hizo transparente el reconocimiento de las contribuciones, implementando sistemas donde el trabajo se acreditaba a los creadores reales con reconocimiento público y compensación adecuada. Estableció un fondo de apoyo a padres solteros y cuidadores, administrado por Amanda,
proporcionando horarios flexibles y atención de respaldo de emergencia. Creó procedimientos que impedían que la culpa fluyera hacia abajo hacia los impotentes, requiriendo que los ejecutivos asumieran la responsabilidad de las fallas en sus departamentos, en lugar de usar a los empleados de nivel inferior como chivos expiatorios. Se disculpó con Malik en privado en su pequeño apartamento con Amara coloreando en la mesa, no para ser perdonada, sino para devolverle su dignidad, para reconocer específicamente cómo le había fallado y qué estaba haciendo de manera diferente. Malik recibió exactamente lo que necesitaba, aunque le tomó tiempo confiar en que era real. No un título prestigioso para presumir, sino estabilidad para Amara, respeto de los colegas, compensación justa. Se le ofreció un puesto apropiado como líder senior de proyectos técnicos reportando directamente a Henry, con flexibilidad de horario incorporada en su contrato en lugar de ser tratada como una adaptación especial. Amara se convirtió en la puerta que abrió emociones que ningún adulto sabía cómo acceder directamente. Alexandra aprendió a hablar con la niña de 7 años, no como una CEO gestionando subordinados, sino como una adulta, aprendiendo de la claridad de una niña negra sobre lo que se sentía seguro y lo que no. No compró juguetes caros para ganar afecto. Simplemente se sentó en la mesa de la cocina una noche y preguntó: ¿Cómo quieres que traten a tu padre? Amara consideró la pregunta con su seriedad característica. Finalmente, dijo algo simple pero precioso. No lo hagas desaparecer. No lo pongas triste. Solo míralo. El romance se desarrolló lenta pero seguramente, siguiendo la lógica en lugar de la fórmula. Construyendo sobre una base de respeto en lugar de pasión, Alexandra no confesó sentimientos en declaraciones melodramáticas. Simplemente apareció constantemente, demostrando a través de la acción que había cambiado. Le dio a Malik un horario de trabajo diseñado para permitirle siempre recoger a Amara, nunca haciéndolo elegir entre su hija y su carrera. Firmó personalmente documentos confirmando su propiedad de proyectos técnicos, restaurando años de crédito robado. Lo incluyó en reuniones estratégicas valorando su aporte, tratando su experiencia como esencial en lugar de opcional. Malik finalmente abrió su corazón una noche cuando caminaban con Amara a casa desde un evento escolar. Los tres moviéndose lentamente por calles iluminadas por farolas y las primeras estrellas. Solía pensar que no sabías que yo existía, dijo en voz baja. Alexandra dejó de caminar, se volvió para mirarlo. Estaba equivocada y no quiero volver a estar equivocada. El beso ocurrió naturalmente sin música dramática ni iluminación perfecta. Solo 2 personas encontrándose después de casi perderse por completo. La escena final mostraba a Malik, Amara y Alexandra cenando en un restaurante común meses después. Nada lujoso, solo un lugar del vecindario con buena comida y precios razonables. Amara se rió de algo que dijo su padre, su rostro brillante y sin reservas. Malik se rió con ella, el sonido libre y genuino. Alexandra los observó a ambos, ya no con ojos de CEO, no analizando ni calculando ni manteniendo distancia. Observó con los ojos de una mujer que finalmente había aprendido a apreciar lo que importaba, que descubrió que ser vista era más valioso que ser poderosa, que el amor construido sobre el respeto duraba más que cualquier cosa construida sobre el control. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Malik. Él apretó la suya, aferrándose, eligiendo